¿Cómo han estado? Buenos días, Muy Padre. bien, gracias. Muy bien, sí, Bien, señor. Padre, gracias a Dios. ¿Cómo le ha ido, Padre? Bien, bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor Padre amado, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos en el misterio insondable de tu amor. Tú que has llamado a la existencia, al universo entero. Tú que eres creador, providente y remunerador. Queremos hacerte ofrenda en esta mañana de nuestra jornada, de nuestra existencia, de nuestra voluntad y sentidos, de nuestro trabajo y esfuerzo. Que nos permitas tomar cada día mayor conciencia de los talentos que nos has dado y ponerlos al servicio para gloria de tu nombre, para nuestra santificación y el servicio y el bienestar de quienes nos rodean. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios. Rueguen por por nosotros. Muy bien. Hoy aprovecho este espacio que tenemos para reforzar algunas cosas, bueno, tener como unas consideraciones espirituales por ejemplo, la vocación al diaconado. La vocación al diaconado. Ustedes que la están discerniendo. El diaconado es un sacramento de institución divina. Fue el mismo Espíritu Santo el que quiso que existiera e inspiró a los apóstoles para conferirlo. Institución divina, la iglesia siempre inspirada, llevada, animada por el Espíritu. Es una vocación. La vocación a ejercer el diaconado permanente. Ve aquí de manera concreta eso. La vocación a ejercer el diaconado de manera permanente. Es lamentable que Dios considera a una persona una vocación, por ejemplo, al episcopado. Y pues hasta hace poco y todavía en algunos lugares se da que cierra las puertas a un diaconado permanente. Porque pues no se ha descubierto el sentido. No es simplemente promoverlo por la escasez, por ejemplo, de sacerdotes. No voy a negar que ha sido una motivación en algunas partes de la iglesia. La escasez de sacerdotes como una respuesta a la evangelización, a que se continúe, pero no puede ser simplemente porque como hay poquitos sacerdotes, vamos a poner, no, es un ministerio sagrado que debe ejercerse en
simultaneidad con el presbiterado y a la cabeza del obispo. ¿Ve? Tiene sus tareas y sus funciones, como lo hemos dicho ya de manera concreta en los Hechos de los Apóstoles. Ese servicio a la liturgia, esa proclamación y exposición de la palabra, de la doctrina, y el ejercicio de la caridad y la administración dentro del seno de la iglesia. ¿Ve? Cosas muy concretas dentro de ese ministerio. Si Dios da a alguien la vocación al diaconado, Él tiene bien pensado cuál es el dinamismo que se tiene. Entonces, ustedes, por ejemplo, deben descubrir esa llamada que de manera concreta el Señor les ha hecho desde su vida matrimonial. En qué momento sintieron pues la inquietud. Las circunstancias son tan variadas como también las circunstancias de los que somos presbíteros, ¿no? Unos, por ejemplo, de niños, la vida en la parroquia, todo el ambiente de familia, de una familia constituida con el vínculo matrimonial, el testimonio del párroco. Yo estudiaba con los salesianos cuando comencé a sentir como esa inquietud. Incluso los salesianos decían que yo era vocación de ellos, que yo debería irme era con ellos. Pero desde que tuve la inquietud, siempre pensé y dije, quiero ser como mi párroco. Quiero ser como mi párroco. Estudiaba con los salesianos, pero yo tenía contacto pues con mi parroquia, la misa dominical. Nosotros íbamos a catequesis, había una catequesis parroquial, no simplemente la catequesis como ahora tenemos exclusivamente sacramental para la primera comunión. No, allá había catequesis parroquial. Yo recuerdo que la iglesia Santa Bárbara del Centro, que es mi parroquia, no sé si alguno la conoce, ha entrado, era llena de niños. Los sábados a las 3 de la tarde era llena, creo que 2 o 3, ya no recuerdo bien, era llena de niños, y teníamos catequesis. Yo fui preparado en la casa, entonces no participé de esa catequesis a la comunión, pero sí a la catequesis parroquial. Y yo me acuerdo que cantábamos, nos enseñaban el catecismo, que la misa, que aquello, bueno, habían varias cosas, pero era una catequesis parroquial. Ustedes deben entonces saber valorar eso, ¿no? Las circunstancias. Puede ser que ustedes, alguno hace determinados años atrás, pues ni siquiera se imaginaban vivir este ministerio. No sé, de pronto la llamada o haber visto a alguien, haber entrado en contacto con la escuela diaconal, un párroco que invitó. Bueno, las circunstancias son varias. Entonces, es una vocación peculiar porque es desde la vida sacramental matrimonial, desde esa vivencia de un hogar, de la crianza con los hijos, de compartir su vida con una esposa, en esa convivencia
de fidelidad y de entrega, ahora asumir pues el ministerio sagrado en el grado de diácono. Bueno, naturalmente aquí entra en juego el elemento de la voluntad del candidato, la voluntad que tú quieras. ¿Y qué es lo que tú quieres? Hacer la voluntad de Dios. Eso es todo. Hacer la voluntad de Dios. El Señor me llama a prestar, a vivir este servicio en el seno de la iglesia. Entonces respondo a su voluntad. Y esa voluntad divina necesita de la voluntad humana. Entra en juego la una y la otra. El que llama y en este caso ustedes que responden. Entrar en contacto o entrar en comunión con una iglesia particular, Bogotá o Villavicencio. Entonces entrar en contacto, bueno, entramos a formar parte de una comunión en el orden del sacramento del orden, perdón. Entonces, conscientes, en esta comunión hay una cabeza, el obispo, esa comunión con el obispo. No olvidemos a San Ignacio de Antioquía, que es el representante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Ignacio que nada se haga a espalda del obispo. Donde está el obispo, está la iglesia. Donde está el obispo, está la iglesia. Eso también, pues, para nosotros los presbíteros, ¿no? Esa comunión con el obispo, entonces, recuerde que nos implica que nosotros, ustedes diáconos, nosotros los presbíteros, esa imagen hermosa de los santos padres dice, son los dos brazos que tiene el obispo, los dos brazos que tiene el obispo, los presbíteros y los diáconos. El obispo ejerce su ministerio a través de esos dos brazos. Bueno, entonces esa comunión con el obispo, él es el que preside, él es el que distribuye las tareas dentro de esta iglesia particular y también esa comunión y ese servicio con los presbíteros. Entonces, en la parroquia, con mi párroco, con una comunidad parroquial, con unos grupos, cuando lleguemos a algún apostolado, cuando el arzobispo determine, miren, vas a prestar el servicio en la parroquia X. Entonces, hay un engranaje que no es simplemente propio de la parroquia, sino todo el engranaje que tiene la arquidiócesis. Entonces, con todo este plan que se ha ido diseñando, entonces el nuevo ritmo, qué es, cómo se hace, qué aporto. Que el arzobispo entonces determina que yo voy a estar al frente o colaborando o dirigiendo o apoyando, no sé, la pastoral de familia, por decir algo. Entonces, a ver, ¿cuál es el organigrama? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es mi tarea? ¿Qué responsabilidad? ¿En qué contribuyo? Mi papel concreto. Entonces, todo esto hace parte de esa voluntad y de esa respuesta que se va haciendo a la llamada que el Señor hace.
no se hace ningún favor ordenando a alguien, no es un favor, no es tampoco pensar es que yo sí lo merezco, miren, o de pronto yo viendo a X diácono, no sé, su familia, su manera de proceder, etcétera. Miren, yo puedo, yo tengo madera, claro que sí, pero nunca es un favor, siempre es una llamada, siempre es una respuesta, más aún. Si de algo debemos hacer es, oiga, una caridad que yo tengo con la iglesia, una caridad. Mi ministerio, por ejemplo, mi ministerio presbiteral, una caridad para la iglesia, una caridad, claro. Yo debo ser caridad en esta parroquia, caridad a las personas que se acercan, caridad celebrando, caridad en la confesión, caridad bautizando. Ah, soy caridad, yo tengo que ser caridad para estas personas, ¿no? Entonces, no es un favor que yo recibo, en cambio sí una caridad que yo debo ejercer. Entonces, una caridad como diáconos permanentes, una caridad que me implica saber asumir unas responsabilidades, unos compromisos, unos deberes. No podemos caer en la moda. Ahora, por ejemplo, las protestas. Anoche en el noticiero escuchaba un poquito, no sé si ustedes se han dado cuenta, que allá en el Portal de las Américas ha seguido por las noches estas manifestaciones, concentraciones, algunas que terminan pues en vandalismo. Entonces es un grupo de jóvenes, no creemos en los políticos, no creemos en la iglesia, no creemos en la policía, ellos no creen en nada, ellos no creen en nada. No nos sentimos representados por quienes promotores del paro se sentaron a la mesa, no se sienten, que incluso dicen que la misma alcaldesa Claudia no los ha sabido escuchar y que ellos van a seguir en pie, que ellos van a seguir protestando, manifestándose, haciéndose sentir, bueno, etcétera. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que todos quieren? Derechos, derechos, derechos. Es que nuestros derechos, están vulnerados nuestros derechos. Es que tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a comer, tenemos derecho al trabajo, derechos, 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 derechos. ¿Cuándo se habla de deberes? Yo creo que pues es uno de los problemas, yo voy a usar la palabra nefasto de nuestra sociedad. Porque todo se nos volvió derecho. Derecho. Ahora, a ver, de pronto usted en un ascensor, no sé, involuntariamente golpea a un perro. ¿Qué problema el que le pueden formar? Porque los derechos del perrito. Ya, hasta, o sea, cuando se está hablando de los derechos del ser humano, de la persona, los derechos humanos, ¿no? No, ahora entra entonces el derecho de los árboles, el derecho del río, el derecho. Ustedes nos han dado cuenta cómo en la justicia, entonces, sí, que un león en un circo, entonces, que él tiene derecho, y entonces hacen juicio y le dan, ahora se me va la expresión, no sé si hay alguno de ustedes que sea ahí abogado. Bueno, se me va la expresión, y entonces entra en juicio y hasta tutela, en favor del león, etcétera. Bueno, listo. Sí,
No, que no se maltraten los animales, que cuidemos la naturaleza, de acuerdo, pero de ahí a que un perro tiene derechos, pues por favor, ¿no? En esa filosofía ahora de una familia, no, es que con mi perro yo soy una familia, listo, con mi perro soy una familia. Recuerde que pues nosotros en esa educación greco judía, desde la filosofía y la ética griega y la base de la escritura, pues la familia es papá, mamá, hijos, ¿no? En el mundo judío, pues el clan que abarcaba mucho más. No, ahora familia es, hay no sé cuántas categorías de familia. Entre esas que yo puedo en un censo decir que con mi perro somos una familia. Y ya. Han escuchado personas que han pretendido casarse con animales o algunos dejar como herederos a su perro. Entonces, heredero de todos los bienes al perro. Ahí está donde hemos llegado. Pero no queremos reconocer, ni asumir, ni hablar de deberes. Entonces, dentro de esta vocación, oiga, ¿cuáles son mis deberes? Yo lo he dicho varias veces. Si todos asumiéramos nuestros deberes, seguro que no hay necesidad de reclamar derechos. Es que no hay para qué reclamar derechos. A ver, si una pareja engendra un niño y esa pareja, cada uno, el varón y la mujer, asumen su deber paterno y materno, ¿dónde van a estar vulnerados los derechos del niño? No están vulnerados. No están vulnerados. No se nos ocurriría hablar de derechos del niño. ¿Por qué? Porque hay un padre y una madre que han asumido con juicio, con sentido común, con seriedad sus deberes. Entonces nunca tendremos que decir defendámosle a este niño su derecho al estudio. ¿Ven? Y así fuese cada uno. Asumo yo la cartera de Hacienda. Bueno, ¿cuáles son los deberes como ministro de Hacienda? Listo, eso es. Asumo yo la presidencia de la Junta de Acción Comunal. ¿Cuáles son las tareas, las funciones, los deberes? ¿Qué es lo que debe hacer un presidente de Junta de Acción Comunal? Listo. Y así podemos seguir en todo, todo. Entonces recibí de la Universidad X el grado de abogado. Bueno, ¿para qué es un abogado? ¿Cuáles son las tareas del abogado? ¿Cuáles son los deberes, la ética que tiene esa profesión? ¿Los ejerzo? Listo. Dígame si una sociedad no va a funcionar. ¿No ve que la sociedad la hacemos todos? Y cada uno, como dice San Pablo, el cuerpo tiene diversidad de órganos y cada uno ejerce su tarea, pero necesita de una armonía. El ojo no le puede decir al pie, no lo necesita. Lo mismo es en una organización y pues la iglesia, que es un cuerpo vivo, con mayor razón. No podrá el obispo decir, no necesito de diáconos. El diácono podrá decir, no necesito del obispo. Bueno, ¿cuáles son mis deberes? ¿Cuál es el estilo de vida? ¿Cuál es el compromiso? Las tareas, eso, las tareas. Hay tareas tan importantes para las que no puede faltar un colaborador de absoluta confianza. Recuerde que es caridad
para el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Entonces, qué bonito cuando dice, hay tareas tan importantes para las que no puede faltar un colaborador de absoluta confianza. Hay unas tareas para ustedes donde la iglesia debe tener la confianza de habérselas dado, ¿no? Que el arzobispo me nombró párroco de San Pedro Claver y yo brindaré la confianza. Entonces, que no tenga que estarme mandando al vicario o hacerme una investigación o que me llame el tribunal a ver, bueno, etcétera. Oiga, ¿cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi compromiso? ¿Cuál es la caridad que yo debo ejercer, debo vivir, debo transmitir en este cuerpo de Cristo de manera muy concreta en este territorio asignado que es San Pedro Claver? Todo eso, ¿ve?, hace parte de esa vocación. No es decir que me siento llamado, sino que a qué me siento llamado. No es simplemente sentirme llamado, sino a qué me siento llamado. ¿Ve? Que implica ser diácono permanente. ¿Qué oficio pues debemos asumir? Dentro de esta vocación específica que ustedes tienen y pues con una característica muy especial, debemos tener en cuenta 3 palabras. Ustedes deben saber conjugar 3 palabras: familia, trabajo, diaconado. Familia, trabajo, el ministerio de diaconado permanente. Recuerde que ustedes viven, los dos tienen esa doble dimensión sacramental: el matrimonio cristiano y el servicio diaconal. Y está el otro, que es el trabajo. Ese trabajo por el cual ustedes están ejerciendo una profesión o están prestando un servicio a la sociedad, ¿no? Es un servicio a la sociedad. Esa profesión que ustedes tienen no es una caridad para la iglesia, para el cuerpo místico de Cristo. Es un servicio a la sociedad. El médico es un servicio a la sociedad. Ahora, naturalmente como cristiano, la manera de ejercer ese servicio a la humanidad. Entonces ya entra en juego esa caridad cristiana. No, entonces, porque alguien puede asumirlo, pero simplemente como un lucro. Un lucro. Hay médicos que prestan un gran servicio a la sociedad. Y también ha sido una manera de lucrarse. No en vano, cuando uno estaba escogiendo profesión, ¿qué papá no le gustaría que su hijo fuera médico? Porque es que ser médico, eso le implicaba pues tener una gran solvencia económica. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Algunos se han lucrado, o muchísimos se han lucrado con la enfermedad del otro. Entonces, hay unos médicos muy conscientes de su profesión, que cuando la han querido asumir como un servicio, recuerde que han encontrado dentro de su mismo gremio la oposición. Se me va el nombre, bueno, un médico antioqueño, profesor de la Universidad de Antioquia, etcétera. Bueno, en un debate, en una jornada esas que hicieron, él hizo un discurso
donde lamentaba que los médicos se preocupaban por buscar tener consultorios o clínicas especializadas en X enfermedad, cuando él veía que había que atacar era la raíz de lo que llevaba a la enfermedad. Entonces, en ese momento, por ejemplo, él denunció que el acueducto de la ciudad de Medellín no tenía las condiciones higiénicas y entonces que el agua que se distribuía era causante de gran cantidad de infecciones y de enfermedades que padecía la gente. Entonces decía, nosotros como médicos, en lugar de buscar construir una clínica para atender esa enfermedad, ¿por qué no atacamos de raíz la causa de la enfermedad? Pero claro, pues, y ahora que vivimos con tantos especialistas, cuando yo era niño todavía, me acuerdo que cerca de mi casa, como a una cuadra, había a la entrada de la casa un avisito. Decía, médico general, doctor Castañeda, no sé qué más cosas. Y él atendía y me acuerdo que acudíamos muchísimo, ¿no? Que el niño le pasó tal cosa, bueno, al médico, el médico miraba y formulaba y listo. Ahora, por ejemplo, en Compensar, yo tengo un médico general, sí, eso es cierto. Pero ese médico general, pues no es mayor cosa lo que hace. Ahí me pone los exámenes de control y entonces me lee cómo está la glicemia, etc. Pero me quitaron un pequeño problema de riñones, especialista en riñones. Tuve con motivo del tapabocas eso, un problema de acné. Corra, entonces el darme la remisión al dermatólogo. En algún momento, entonces, que fuera a una dieta, ahora se me va esto. Entonces le dije, pero doctor, porque tenía bajo los glóbulos blancos. Ustedes saben que tenemos glóbulos rojos y glóbulos blancos. Y pues son muy buenos los glóbulos rojos y algo dañinos el glóbulo blanco, pero uno tiene que tener un número determinado. No es que hay que acabar con los glóbulos blancos. Y entonces mi caso era que los glóbulos blancos estaban muy bajitos. Entonces, al nutricionista, entonces que corra al nutricionista. Y le dije, pero doctor, ¿para qué me va a mandar al nutricionista? Para decirme que coma esto. ¿Usted no me puede decir cuáles son los alimentos que me favorecen para eso? Se quedó mirando y me dijo, pues sí, padre, pues es pescado, frutos secos, coma mucho aguacate, ojalá todos los días coma aguacate, la alcachofa, buenísimo. Exactamente, eso tenía que decir. Pero no, así el médico sepa, pero no, como el problema es la uña grande del pie izquierdo, entonces, pero si usted puede decirme qué tratamiento o qué medicamento, ¿por qué no lo pone? Pero no. Entonces, esto era lo que hablaba este médico que decía en ese fondo. Y todo esto es porque nos volvemos elegantísimos con clínicas y naturalmente, ¿cuánto vale un tratamiento? ¿Cuánto vale un tratamiento? Uno de los dramas y reclamos que tiene la gente es precisamente el pésimo servicio de salubridad que tiene nuestro país. Es un drama ver a la gente. Es un drama ver a gente que lleva 6 meses esperando que lo atienda un especialista. Incluso algunos se han muerto esperando que les den una cita para el especialista. Entonces, eso.
Entonces, ese trabajo que es al servicio de una sociedad, ¿cómo se ejerce? Entonces ya desde una perspectiva, oiga, nosotros como cristianos. Nosotros como cristianos. Además, consciente de que esa es la manera como yo solvento la economía de mi familia. Recuerde la solvencia económica que su merced debe tener para atender su familia. Usted no puede descuidar. O sea, usted tiene que saber conjugar y vivir esos tres elementos: familia, trabajo, diaconado. Familia, trabajo, diaconado. La familia implica unos deberes, hay unas tareas, hay unos compromisos. El trabajo implica unos deberes, unas tareas, unos compromisos. Al asumir el diaconado permanente, eso implica unas tareas, unos deberes, unos compromisos. Entonces, ¿cómo se conjuga todo eso? ¿Cómo sabemos llevar con responsabilidad mi familia, mi trabajo, mi servicio diaconal? Estoy como ciudadano y estoy como cristiano. Seguramente ya cuando estaba en secundaria, entonces sentí inclinación por esta profesión o por este oficio técnico, tecnológico que tengo. Algunos de ustedes no tendrán una profesión, pero sí un oficio técnico, ¿no? Entonces, desde la secundaria, uno comienza a sentir cierta inclinación. Entonces, ¿cómo sigo yo viviendo esa inclinación? Desarrollándome como persona, prestando un servicio. Y ahora, entonces, desde esta dimensión de trabajo, de familia, asumo un ministerio diaconal. ¿Ve? Por eso también yo les hablaba en algún momento la riqueza para nuestra iglesia particular con el diaconado permanente. ¿Ve? Cuando se habla de esa parte de administración que tienen los diáconos, ¿cuántas tareas pueden ustedes ejercer en servicio de la sociedad y de la iglesia? ¿No? Entonces, les decía en algún momento, eso, un equipo de diáconos siendo los animadores de toda la pastoral familiar de la arquidiócesis. Es que ustedes son profesionales en la familia. Pero que hay un sacerdote que, claro, como asesor. Bueno, pueden tener un sacerdote, pero me parece que quien debería estar dirigiendo esa pastoral familiar, pues son ustedes, porque ustedes son profesionales en la familia, mientras que el sacerdote es un célibe. Teológicamente, seguro que tiene todo un discurso, tiene toda un concepto de lo que es la familia, lo que es el matrimonio, claro, se preparó, fue a Roma, estudió en el Instituto San Juan Pablo II sobre familia y matrimonio. Perfecto, perfecto. Hizo todo un estudio sobre familia y matrimonio, pero no tiene una vivencia de familia. Ustedes tienen esa vivencia. Entonces, qué bonito esa administración. Bueno, entonces profesionales en este campo. El diácono permanente, con familia y con ese trabajo civil, nos muestra a los presbíteros y a los obispos un modo distinto de ser clérigo, ya que el modo normal de ser clérigo es estar consagrado por completo a la vida clerical.
claro, es el caso de los obispos y los presbíteros. Ustedes mismos saben que en nuestro presbiterio hay algunos sacerdotes que tienen una profesión civil. Antes de ingresar al seminario, se formaron en una profesión civil. Una vez que se asume el ministerio sagrado, no se ejerce esa profesión civil. No puedo ser yo sacerdote y entonces soy abogado y mantener mi oficina para atender litigios. No, no se puede. O el padre Jesús Pinzón, que es médico, entonces atender la rectoría del santuario de Monserrate y adscrito a la nómina de Santa Clara. No, 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 no. No puede, no puede. O sea, debe dedicarse completamente al ejercicio del ministerio sacerdotal, presbiteral. Entonces, que por eventualidad atiende un enfermo, listo, pero como una atención así, no, y muchísimo menos ir a recibir, ir a querer buscar que le paguen por el servicio. Les dije en alguna ocasión en un retiro que un sacerdote, el padre Mora, se me ahora el nombre del padre Mora, se sintió mal. Y en el retiro estábamos estábamos en una asamblea presbiteral del Espíritu Santo. Y el padre Mora era el párroco en ese momento bueno, no lo recuerdo, como que era de la Epifanía. Mentiras. De Nuestra Señora de la Paz, Espíritu Santo, Nuestra Señora de la Paz. Y Pinzón estaba en una parroquia de esas también ahí. Y se sintió mal, y, bueno, por X o Y circunstancias le dijeron a Pinzón y lo examinó y se fue del vicario a decirle, ambulancia, este padre está infartando. O sea, hay que mandarlo ya para Bogotá. Y efectivamente ambulancia llegó a la Santa Fe y el médico le dijo, pues bien, donde usted no se venga inmediatamente, no amanece allá en Girardot donde estábamos reunidos. ¿Ven? Eso. Entonces examinó, él como médico sabe, dijo, listo. Entonces ambulancia y hay que mandarlo a Bogotá porque está infartando. Eso es, ¿no? Pero, en cambio, ustedes nos enseñan a nosotros, nos muestran, en vez de enseñar, nos muestran un modo distinto de ser clérigo. ¿Ve? Un modo distinto de ser clérigo. Atendiendo una familia y ejerciendo una profesión civil. No se les podrá decir a ustedes, qué pena, pero usted no puede ejercer esa profesión o seguir con esa empresa que tiene o esa fábrica o ese oficio para que atienda el ministerio diaconal. No. Naturalmente, también veíamos que el obispo debe juzgar si alguna profesión, algún oficio, alguna cosa, pues sea incompatible con el ministerio. Pues naturalmente, desde un comienzo habrá que decirle qué pena, pero usted, por ejemplo, es director de una clínica abortista, pues, ¿cómo va a ser ordenado diácono usted director de una clínica abortista? Pues, ¿no? O usted es el dueño de una clínica abortista. Por favor, esto no es lo suyo, o sea, de por sí que eso no es de un cristiano, entonces muchísimo menos de un clérigo, ¿no? O bueno, etcétera, cualquier otra cosa, no sé, resulta que usted ha levantado su familia pues con una casa, con un motel, pues, por favor, ¿cómo va a ser el dueño del motel, pues, un candidato idóneo para el ministerio del diaconado permanente? Eso es lo que hay que juzgar. Entonces, pero ese estilo especial de vida que ustedes tienen como clérigos, distinto al nuestro,
como presbíteros y como obispos, que sí estamos completamente dedicados al ministerio. Y que si por alguna circunstancia tenemos una profesión civil, no se ejerce. No se ejerce. Para ejercer como presbíteros y como diáconos. ¿Ve? Entonces, pues no se ejerce. Puede ser y se ha dado, pero estos también son cosas no frecuentes. En la vida religiosa o en la vida monástica, un fraile o un monje dedicado a una tarea o a una técnica que le implica muchísimo tiempo. A ver, Fray Angelico, el famoso pintor allá al final del medioevo en Italia. ¿Ve? Bueno, pero es que él no tenía ningún cargo pastoral. ¿Ve? Él no estaba, su comunidad, no era el prior. Ah, bueno, entonces era fraile dominico, pero prácticamente estaba dedicado a la pintura, más aún, la misma comunidad le decía, haga esto, ¿no? Por ejemplo, en Asís hay 3 basílicas, 3 niveles. En 3 niveles están las basílicas. Y la basílica que está encima, en el último nivel, entonces toda está pintada, todas las paredes están decoradas con pinturas de Fray Angélico. Entonces, pues eso, estaba dedicada a la pintura. Pero si yo voy a ser párroco de San Pedro Claver y dedicarme a ser pintor, pues téngalo por seguro que no voy a vivir mi servicio como párroco, no puedo. Que dedique un tiempito por allá a la pintura, bueno, pero dedicarme yo a la pintura, pues no está. Que hay un sacerdote que es arquitecto y entonces de pronto a un hermano sacerdote que está en la construcción le hace, por ejemplo, el diseño o el cálculo estructural para una iglesia. Ah, bueno, listo. Pero no significa que él se va a dedicar con una firma de constructores, no, es eso. Entonces, repito, en algunas circunstancias uno encuentra frailes en las comunidades religiosas, en los jesuitas, recuerde que hay algunos científicos dedicados al laboratorio. Bueno, pero es que él no tiene ninguna tarea pastoral, además, el ejercicio de ellos con la educación y con la investigación. Ah, bueno, listo. Y entonces ese miembro de la Compañía de Jesús, pues es una persona dedicada ya a un laboratorio. Pero eso es algo distinto a lo nuestro. ¿Ve? A lo nuestro. Y por lo tanto también algo distinto a lo que son ustedes. Bueno, el estado ideal es uno. Y sin embargo, Dios es quien llama a vivir de manera concreta nuestra existencia, ¿no? Entonces, en este caso a ustedes los llama con familia, con esposa, con hijos, con una profesión civil, a un servicio, a una caridad con la iglesia. Y así ha sido desde el comienzo. Ese fue el sentido de la institución del diaconado con los apóstoles. Nosotros dedicarnos al culto, a la palabra, y entonces en la administración que estén estos varones que sean pues de probada reputación
entre la comunidad. ¿Ve? Eso es. Entonces, no eran tanto para estar al servicio litúrgico de la palabra, sino la administración y el servicio de las necesidades de aquellos más necesitados, por lo tanto, la administración de los bienes, que estuvo en la iglesia hasta el siglo IV. En la iglesia de Roma, ese ejemplo, por eso un poco también los celos de los presbíteros con los diáconos, porque pues es que el gobierno de la diócesis estaba en ellos, a la cabeza del obispo, y el presbítero pues no tenía. Hoy es muy distinto. Nuestra curia, el gobierno de la diócesis está en los presbíteros con el obispo a la cabeza, ¿no? Entonces, uno de ustedes podría ser canciller, tal vez no, pero una vicecanciller, sí. Alguno de ustedes podría ser el vicario de administración, vicario, el ecónomo de la arquidiócesis. Perfectamente. Que tengamos un economista, por ejemplo. Perfectamente puede ser el vicario ecónomo de la arquidiócesis. No se necesita unción sacerdotal para manejar la plática, para la administración de esos bienes. Perfectamente. El secretario del arzobispo, perfectamente podría ser uno de ustedes. La oficina de prensa, qué maravilla, que entre un diácono que es periodista, ¿quién mejor para que maneje la oficina de prensa de la arquidiócesis? Pues uno que tiene la profesión. Por eso digo, las tareas son múltiples, son muchas. Y en el mundo en que vivimos hoy, mucho más. Hasta qué rico que fuera, que Bogotá tiene 380 parroquias. Qué maravilla que pudiéramos tener siquiera 400 diáconos. 400 diáconos. Y entonces la administración de una parroquia no la ejerciera el párroco, sino un diácono con su EPEN y su COPAE. Y el párroco pues la preside, claro que sí, presidiendo porque él es la cabeza de esa comunidad. Pero que yo estaría encantado. Que llegó el recibo de la luz, que es el final de mes. Y entonces, ¿qué nómina? Yo no me preocupo de nómina ni de recibos. Que se rompió el tubo, que hay que hacer cambio de baños, pues que hagan cambio de baños, que eso a mí. Entonces, qué maravilla fuera. Qué maravilla fuera. ¿No? Entonces tenemos contadores, bueno, un equipo de diáconos. Y la remuneración, eso lleva una remuneración. Bueno, pues esa remuneración la reciben ustedes. Lógico. Bueno, exacto. Bueno. Son muchas cosas, entonces es un estilo distinto de vivir la clericatura a la que estamos acostumbrados a vivir y la que ha sido pues corriente incluso para la gente. En general, nuestros feligreses todavía no tienen un sentido así muy visible y concreto de lo que es un diácono permanente, ¿no? Verlo como un clérigo. Hay partes donde, o sea, no hay como sentido de que son clérigos, ¿no? No debe el diácono permanente considerar que sus actividades están divididas. Por eso les decía, es saber mantener conciliar familia, trabajo, ministerio.
No, en algún momento, no, es que me toca dividirme, a mí me toca multiplicarme para atender. No, no, no es de multiplicarse. Es de atender cada una tiene sus tareas. Entonces, que no se vean sus actividades como divididas. Entonces, a ver, a las 6 de la mañana soy diácono, de 9 a 3 soy abogado, a las 5 voy a mi parroquia, vuelvo a ser diácono y llego a mi casa y ahora soy esposo y papá. No, 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 no. No puede que sus tareas estén como así, como divididas, ¿no? Como que tiene varias facetas, no. Hay que saber armonizar eso, es armonizar familia, trabajo, diaconado. No sentirse dividido, sino armonizar. Vivir su compromiso cristiano y su compromiso como clérigo en esa armonía y en esas tareas, en esas responsabilidades que se han asumido. Que su trabajo en el mundo no estorbe su vida espiritual. Por eso volvemos a lo que decíamos también. Si hay alguna profesión o alguna técnica que es incompatible con la fe, pues lógico. ¿No? ¿Cómo puede ser que por la mañana esté aquí en Teusaquillo en una clínica atendiendo y efectuando abortos y luego el domingo predicando sobre el don precioso de la vida, ¿no? O en la defensa de la familia y él pues pertenece, bueno, etc. Entonces, esa armonía, ¿no? Esa armonía. Entonces, que no sienta esa ruptura, no debe estorbarle su profesión a su vida espiritual, ni su trabajo con el rebaño estorbar la tarea o la profesión civil que ejerce. No estorbar. Entonces, es un médico, muy bien. No puede estorbar el ejercicio del diaconado, ni como médico estorbar su vida espiritual. Yo tuve un médico, bueno, pues este doctor Castañeda que les digo yo, era una persona pues muy cristiana. Nosotros lo veíamos también en la parroquia participando en la misa. ¿Ve? Entonces, qué bonito eso, ejerce. Y cuántos, bueno, pues ahí tenemos el ejemplo de Gregorio Hernández, beatificado, y cómo se santificó, ejerciendo su profesión de médico, que eso es lo bonito, ¿no? Eso. Un Tomás Moro, cómo se santificó, ejerciendo allá una tarea política en el reino de Enrique VIII. ¿Ve? Gaudí, que está en proceso de beatificación como arquitecto. Entonces, no debe estorbar la armonía entre familia, trabajo y ministerio. Por eso les decía yo, también hay que saber organizar el tiempo. En qué momento ese encuentro, la liturgia de las horas, vamos a asumir la liturgia de las horas. Entonces es un compromiso, es una tarea, no es si me quedó tiempo. Entonces hay que saber armonizar y hay que saber buscar que no me estorbe mi tarea, mi trabajo, mi familia, a la espiritualidad propia que debo vivir, que debo ejercer y que debo pues irradiar en medio de la tarea. Qué bonito que usted en su profesión, bueno, que es médico, que es arquitecto, entonces en el gremio de arquitectos que usted irradie una espiritualidad como clérigo que es, irradie, que usted en la clínica donde está ejerciendo o que usted en el taller donde hace o en el laboratorio o en la empresa o en la fábrica donde usted labora,
usted debe irradiar una espiritualidad que irradie. O sea, usted no puede aparecer como uno más del montón, que se distinga, es que es un clérigo. Es un clérigo. ¿Ve? Entonces, eso debe irradiarse, eso debe armonizarse, eso debe trabajarse, eso debe vivirse. El bien de la esposa, de los hijos, el bien, esa edificación. San Pablo dice, si no es capaz de gobernar su familia, ¿qué va a gobernar la iglesia de Dios? ¿Ve? Entonces, también ese ejercicio del ministerio, pues debe ser bendición y ayuda y un bien para tu esposa y para tus hijos. Hay algunos hijos de ustedes, no los conozco, no conozco a sus hijos. De José, por ahí les he conocido, de Carlos, que le conozco su hijo. Pero yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen hijos jóvenes. Seguramente sus edades entre 20 años a 35 años, etcétera, de 20 a 30. Hoy hay un fenómeno en esta edad: la lejanía de Dios. Estoy seguro que hay un drama para muchos de ustedes, en muchas de sus familias. Sus hijos, buena gente. Sí, yo no niego que no sean buena gente. Pero, buenos cristianos. ¿Qué tan cristianos? ¿Qué tanto influjo ha logrado su merced con esos hijos? Ahí hay todo un espacio de evangelización. Y seguro que incluso habrá más de uno, si los juntáramos, más de uno de esos jóvenes de ustedes que dice, yo no creo en la iglesia, sin iglesia. ¿Cuánto lleva sin confesarse? A lo mejor la última vez que estuvo en misa, el día de la confirmación, y pare de contar, como nos pasa con tantos jóvenes de confirmación. Eso es un fenómeno hoy tan generalizado. Los muchachitos los tiene uno. Se acercan al sacramento de la confirmación y no más. Miren, yo como confesor para los matrimonios, ¿cuánto hace que usted no se confiesa? ¿Cuántas veces he escuchado? Desde que hice la primera comunión. O sea, nunca. Desde que me confirmé. ¿Cuánto hace? Padre, yo tenía 15 años, ahora tengo como 38. No, hace como 18 años. Exactamente. Ahí estamos. Entonces, aquí está, dentro de esa vocación que estamos mirando, el bien de la esposa y de los hijos. Es el bien del diácono. Su esposa y sus hijos deben ser una bendición. Ustedes en una parroquia trabajando con jóvenes. Y los jóvenes que tienen ustedes en su casa tienen una práctica religiosa. Hay un compromiso. Supe de un diácono, por ejemplo, que su hijo ya no quiso matrimonio. Arrejuntadito, no más. Arrejuntadito. Entonces uno dice, pero es el hijo de un clérigo. El hijo de un clérigo. Y no,
ya no hay vida sacramental, no hay matrimonio. Es una persona completamente fría. Si uno entra a su casa, lo saluda porque nos estrellamos, pero por lo demás, si está en su habitación, pues de su habitación no sale para tener la cortesía de saludar. Si llego a almorzar en tu casa, pues no se sienta a la mesa, pide que le lleven allá su almuercito a su habitación, o después, o no quiero. Bueno, entonces, el bien de la esposa y de los hijos es el bien del diácono. Entonces, esto incluye los casos en que la esposa, por eso la iglesia siempre ha tenido que la esposa debe tener participación. Por eso la petición es firmada por ambos. Lo que yo les decía a la iglesia oriental, para cuando se va a casar uno de estos que está aspirando a ser clérigo, entonces con el aval del obispo. Me acuerdo yo de Yuri, de Iván, el de la iglesia ortodoxa, que me dijo, ya mi obispo me autorizó el matrimonio con la fidanzata que lo estaba esperando allá en Rumanía, la iglesia rumena, en comunión con Roma. ¿Ve? Entonces me dijo, ya el obispo me aprobó, entonces termino aquí mis estudios en Roma, llego allá, me caso y ya después el obispo dirá cuándo será la ordenación. Entonces, primero la ordenación como subdiácono, luego diácono y luego presbítero. Bueno, entonces ya está la aprobación. Claro, es que es importante. Es importante la presencia de la esposa, el bien de la esposa, el bien de una familia, ¿ve? Porque ustedes son una familia y usted como cabeza de esa familia, teológicamente hablando, ustedes son la cabeza. Es la presencia de Cristo en ese hogar. Es la iglesia doméstica, recuerden. La familia es iglesia doméstica. Y el esposo es, pues, la cabeza, ¿no? Aquí no es de ponernos ves que la iglesia es patriarcal, es que la iglesia es machista. No. Así como la esposa es imagen de la iglesia. San Pablo lo dice, San Pablo, este es un misterio. Yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Es un misterio. Aquí no es de ponernos en consideración de que la iglesia es patriarcal. Entonces, por eso un poquito esa teología de la feminidad de Dios. Por favor. Pues le decimos padre, pero Dios Dios no tiene género. Dios no tiene género. Pero pues una imagen, claro, las imágenes, entonces usamos la imagen de padre. ¿No? Entonces, que el Dios Padre Madre, ay Dios mío, yo siento alergia a escuchar esa expresión, por ahí la ha usado hasta el Papa Francisco, ¿no? No, Padre, listo, pero el hecho que digamos que Dios es Padre, no, ve la iglesia patriarcal, ve una iglesia que es machista, no, es que es una mera imagen, porque Dios no tiene género, Dios es espíritu. ¿Con cuál, en la resurrección, con cuál entonces va a vivir si estuvo casada con los 7? Y Jesús dijo, con ninguno, porque vamos a ser como ángeles. Entonces ya no tendremos que casarnos. ¿Ve? Entonces, una cosa es la materialidad y entonces como seres humanos somos masculino y femenino, pero Dios no es ni masculino ni femenino. Dios es Dios, ya, es espíritu puro. Y el espíritu puro no es ni masculino ni femenino. Pero para mencionarlo, pues tenemos la palabra padre, pero no es encasillándolo en lo masculino, es simplemente una imagen. Por eso me parece todavía más terrible el Dios Padre Madre. Ay,
no hay necesidad. ¿Ven? Entonces, pues ese rol, bueno, entonces, pues esa vida conyugal también, saber tener, que la esposa quiere, que se van a cambiar de casa, que aquello, que lo otro, bueno, saber conciliar, ¿no? Saber conciliar, repito, nunca sentirse dividido por esa realidad en que tenga que vivir lo uno y lo otro. Bueno, otro elemento importante que quería aquí mirar un poquito de las vestiduras, y un poco su significado. Entonces, también que ustedes lo miren. Ahora se me perdió la parte donde estaba la relación, la familia, el simbolismo, ya. El simbolismo de las vestiduras, como un poquito aparecen y nacen. Entonces, rápido. A ver, las vestiduras litúrgicas, tenemos la estola. La estola siempre representa la potestas, la potestad. Incluso en la liturgia antes del Vaticano, la manera de llevar la estola no era la misma. Al obispo le caía sobre los hombros. Los presbíteros la llevábamos cruzada y los diáconos terciada. Con la reforma, presbíteros y obispos la llevamos ya colgada sobre el hombro. ¿Se cambió? No. El sentido de que la dignidad sacerdotal, ¿no? Entonces, igual a potestas de consagrar y de perdonar, es la misma entre el presbítero y el obispo. ¿Ve? No porque celebre la misa el obispo hay más consagración, ¿o no? La celebración es la misma. Y en el confesionario lo mismo. Otra cosa que el obispo diga, me reservo tal pecado. Ah, bueno, pero eso es simplemente de jurisdicción. Pero no significa que el sacerdote no va a la absolución. La prueba es que, por ejemplo, el Papa ha dicho, para la Cuaresma, todo sacerdote puede absolver pecado de aborto. ¿Ve? Simplemente es de jurisdicción, que el obispo dice, me reservo estos pecados, o sea, solamente yo soy el que los absuelvo. O los pecados que están, por ejemplo, reservados al Santo Padre, los de excomunión, late sentencia. Todas las excomuniones, late sentencia, le corresponde únicamente al Papa la absolución. Pero si el Papa me da la facultad, potestad a mí, perfectamente lo podría hacer. ¿Ve? Entonces, eso es. Entonces, esa estola que recibe el diácono como potestas, tiene una potesta, y en lugar de la casulla, la dalmática. Bueno, ¿qué encontramos nosotros entonces en estas vestiduras? ¿Qué es lo que se busca? Uno, una identificación cuando estamos en la función litúrgica de hacer presente el ministerio de Cristo. Cuando estamos en la función litúrgica, que el vestido corriente que llevamos no sea con el que celebremos, sino que hay una vestidura, unas vestiduras especiales. Ya eso lo estaba desde el Antiguo Testamento.
Entonces, unas vestiduras que en el momento del culto distinguen a quienes están siendo esos pontífices, esos mediadores entre Dios y los hombres. Y como una liturgia, como unas vestiduras que manifiestan la consagración de esa persona y por lo tanto también la distinción de ese consagrado del resto de la asamblea. Por eso hay que tener mucho cuidado con los ministros extraordinarios, los ministerios laicales, de querer poner nosotros ciertas vestiduras algo clericales a los ministerios laicales. Como tal, no tienen ninguna vestidura específica. No hay una vestidura específica. Que un distintivo, bueno, un distintivo, una especie como de baberito, muy bien. En alguna parroquia vi toda una estola para los ministros extraordinarios de la comunión. No. Son ministros de la comunión, no de la Eucaristía. La estola es símbolo de la potestas ministerial sacerdotal, ¿ve? Puesta sobre los hombros. Entonces, como un ministro, no. Pero por eso la hicimos cortica. No, es que no es el tamaño. No es el tamaño. Es que no, es una vestidura eminentemente sacerdotal. ¿Ve? También como una vestidura propia durante el culto que manifiesta que la acción que se hace es una acción sagrada. Es una acción sagrada. Por eso es un abuso que fuéramos a usar una casulla para sentarme a un almuerzo, como también es un abuso que se debe la misa en simple jeans. Esa no es. Porque, repito, es la presencia de Cristo. Tiene que distinguir al ministro consagrado de la asamblea. El momento de la liturgia es una acción sagrada. Entonces hay unas vestiduras propias para esa acción sagrada, que de por sí ya se hacen vestiduras sagradas. Por eso no tienen por qué usarse para tareas seculares, y menos que los seculares la pongan. Ay, Dios mío, es que en nuestra arquidiócesis, eso fue el año pasado o antepasado, una señora muy amiga del párroco, pues le colaboró muchísimo, cumplió creo que 80 años, bueno, y se les ocurrió, no sé a quién se le ocurrió, vestirla de reina. ¿Y sabe qué le pusieron? Capa pluvial. Capa pluvial. Ustedes tenían la vieja con capa pluvial, habían puesto una corona, no sé, decían, no, Dios mío. No, Dios mío. Y esto no es un sacerdote joven. El año pasado cumplió sus bodas de plata, de oro sacerdotales. Decía, no hay derecho, no hay derecho. Que se le ocurrió a la hija o a la nieta hacer, perfecto. Hombre, pero yo cómo permito que vayan a la sacristía, saquen la capa pluvial y se la pongan a la vieja porque la disfrazaron de reina, como si la capa pluvial fuera para un disfraz. Pero ahí tenemos. Entonces, vamos, por eso es que la gente, nosotros mismos hemos hecho que la gente pierda el sentido de la sacralidad de la liturgia. Porque me da lo mismo celebrar con tenis, en jeans, por eso yo no estoy de acuerdo con el Papa. Eso.
ay, qué tanta cosa, qué tantos ornamentos lujosos. Eso no, hay que ser pobres. Pues la pobreza no es eso. En eso sí admiro y aplaudo al Papa Benedicto y lo imito. Yo sí llego a una parte y veo una casulla bien rica, esa es la primera que pido ponerme. Es que es el culto divino. Es el culto divino, no es el culto humano. Es que yo no me pongo esa casulla para sentirme rey o príncipe. Es que yo soy Cristo. Actúo in persona Christi. Y la acción que voy a hacer es una acción divina, sacra, sacra. Además, se hizo precisamente para el culto divino. Entonces, usarlo. Cuando alguno de ustedes me preguntó de la dalmática, le dije, mis hijos, si la tienen, úsela. Esa no es para guardar, tenerla colgada en el armario. Úsenla. 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 Para eso es. Para eso es. ¿Ven? Y es una vestidura que nos está hablando de la sacralidad de la liturgia. Nos está hablando que cuando su merced está ejerciendo su ministerio diaconal en la liturgia, se debe distinguir de toda la asamblea. Y qué hermoso que usted también se distingue de cómo está vestido el obispo, que se distinga de cómo está un presbítero. Eso es distinción. Entonces, es propio del orden diaconal la dalmática. Entonces, use la dalmática. Si la tienen, úsela. Úsela. Esa no es para colgarla. Ahora que se ha incrementado, porque hubo un momentico en que no parecía como, no, que con la sola estola terciada, pues cuando no hay más, pues listo, eso, que llegué yo a celebrar misa por allá, no sé, en una vereda, y solo hubo una alba y pues solamente hubo una estola. Bueno, pues con la estola. Una pregunta, padre. Señor. En relación a la dalmática, cuando hay una ceremonia, por decir algo, con el obispo, que intervienen 2 o 3 diáconos, ¿pueden todos tener dalmática o solo el que va a proclamar el evangelio? Todos por pueden tener distinción o algo ahí dalmática, como en todos los litúrgico? presbíteros podemos tener casulla. Listo. ¿Ve? No solamente si hay suficientes casullas, pues que todos lleven casulla. Si no hay suficiente, por lo menos, a ver, que los vicarios episcopales, que sí, claro, claro, no alcanzó para los otros, pues entonces los que no somos los últimos, pues nos quedamos con estolita, pero tenemos nuestro distintivo. Pero si hay casulla para todos, pues todos tienen casulla. El jueves pasado estuve, el jueves hizo 8 días en Tunja, entonces fui a acompañar al señor arzobispo. Somos amigos, nos conocemos hace muchos años, son sus primeras ordenaciones y me invitó, y pues voy a acompañar. Y estaba la mayoría, el clero de Tunja, y todos estábamos con casulla. Entonces tienen casulla para todos. Y no son como 180 sacerdotes, no sé qué más. Y pues no estaban todos, pero por lo menos habíamos 150 y los 150 estábamos con casulla. ¿Ve? En la catedral he visto los diáconos con sus dalmáticas sin estar siendo los ministros inmediatos del obispo. ¿Ve? Pero no hay ningún problema que la lleven todos, no hay ningún problema. Vuelvo a decir, es el distintivo, es lo que estamos diciendo de lo que es el sentido, el simbolismo de la vestidura, ¿ve? Para un acto litúrgico donde nos hace distinguirnos de la asamblea y también, pues, el oficio propio que tenemos, ¿no? Entonces, por eso
lo propio del obispo. Entonces lleve su mitra, pues úsela, 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 para eso es, póngasela, ¿no? Hartísimo, pues yo quiero usar mitra, pues su merced no es de mitra, pero el que no la tiene la quiere usar, y el que la tiene no la quiere usar. Úsela, para eso es, o sea, y qué bonito distinguir, miren, el ministerio episcopal, el ministerio presbiteral, el ministerio diaconal, ¿ven? Entonces, tiene sentido, y es una acción, y es una vestidura sacra, por eso debe tenerse única y exclusivamente para la liturgia, y no es para que los laicos o, bueno, no sé, acomodarle. También hubo, me tocó ver, también no me tocó ver. Yo era todavía niño, yo no había entrado al seminario menor ni siquiera. Pero me quedaba cerca la casa. Bueno, habían varios conventos, es el de los agustinos conventuales. Entonces todavía había las famosas misas diaconadas, pero no habían diácono. Entonces un presbítero pues se disfrazaba de diácono. Y todavía, como no habían más presbíteros y por X o Y circunstancia, la gente había pagado la misa diaconada. Naturalmente eso tenía más valor, o sea, la ofrenda era mayor. Y pues el fraile quedó solo y tenía un par de seminaristas, pues ni corto ni perezoso. Les pusieron dalmática a los seminaristas, solo por hacer el show de las misas diaconales. Me acuerdo que después ya hubo una carta del arzobispo el momento donde decía que no, que ya eso no tenía sentido, eso se suprimía. La misa era misa, listo, y eso ya. Y efectivamente, ya a nadie se le ocurre decir una misa diaconada, ¿no? O es que era graciosísimo, una misa con 2 sacerdotes, con 3 sacerdotes, y estaban los estipendios. Usted entraba a un despacho y decía, misa con un sacerdote tanto, con 2, con 3, misa diaconada, misa no sé qué, misa rezada, misa cantada, misa... Eso era una cantidad de cosas. Hoy no, ¿ve? E incluso ya no. Da lo mismo si la preside un sacerdote, la presiden 10. ¿No? Eso no tiene. Muy bien. El lunes no tenemos encuentro para que descansen, y nuestro último encuentro sería dentro de 8 días, ¿verdad? Sí, señor, así es. Eso, Así entonces, es. Dios mediante, nos encontramos dentro de 8 días. Perfecto, El padre. lunes Gracias, podemos padre. descansar. Muchas gracias. Hasta luego, Bueno, padre. gracias. Gracias. Padre. Que estén muy bien. Hasta luego. Feliz domingo. Gracias. Gracias, padre. Dios lo bendiga.